Vamos a estudiar la parábola. Ya sabemos que se trata de una expresión matemática de este tipo, en la que a tiene que ser distinto de cero, y en este vídeo vamos a ver los elementos de la parábola, formas que puede tener una parábola y cómo obtener la gráfica de la parábola. Empezamos el desarrollo del tema, bastante sencillo. Tres elementos tiene la parábola. Tenemos un eje de coordenadas, hemos dibujado una curva, concretamente esta, que se denomina parábola. Brazos de la parábola, otros matemáticos lo llaman rama, punto donde se juntan los brazos, parte importantísima, se denomina vértice de la parábola. Y un detalle curioso, esta línea punteada que veis en el eje de coordenadas no es una asíntota, representa el eje de simetría de la parábola. Es decir, todas las parábolas son simétricas respecto de una recta que pasa por el vértice y es paralela al eje Y. Esa parábola es simétrica respecto de ese eje. Es decir, si en este lado o en este brazo de la parábola tengo un punto, a la misma distancia respecto del eje de simetría tiene que haber otro punto. Propiedad importante de las parábolas. En cuanto a los elementos, volvemos a repetir. La parábola tiene dos brazos o ramas, contiene un eje de simetría y contiene un punto llamado vértice, que es importantísimo en el estudio de la parábola. Dicho vértice, dos coordenadas, un valor para la X y un valor para la Y. Para hallar el vértice de una parábola tenemos una formulita para la X. La X del vértice se halla aplicando menos b partido por 2a. Si dividimos el coeficiente de la X cambiado de signo, es decir, menos b, entre el doble del valor de a, obtenemos el valor de la X del vértice. Y hay otra fórmula para hallar Y, pero lógicamente, si yo conozco lo que vale X aplicando la fórmula, para hallar el valor de Y sustituimos en la función. Resumen al contenido de esta lámina, especialmente importante, el vértice de las parábolas. Ya sabemos cómo se puede hallar el vértice de una parábola. Para la X tenemos una formulita sencilla, para la Y sustituyo en la expresión que me dan. Pasamos a la siguiente lámina, formas que puede tener una parábola. Dos posibles formas. La parábola puede tener esta forma, es una especie de U, en términos matemáticos se denomina cóncava, y una parábola va a ser cóncava cuando el llamado coeficiente principal, es decir, el numerito que multiplica x cuadrado, es positivo. Si a es mayor que 0, es lo mismo que decir que es positivo, parábola cóncava. Parábola convexa, es una especie de n. Valor de a menor que 0, o lo que es lo mismo, negativo. Y un truquillo para que esto no se os olvide, mirad. Esta parábola es cóncava, repito, esto es un truco, cada uno que busque los recursos que crea conveniente para saberlo. Es cóncava por lo siguiente. Para acordaros, si vosotros os ponéis a cavar, es evidente que los hoyos salen de esta manera. Es una forma de acordarse que esta es forma cóncava. Si cavamos, obtenemos hoyos de esta forma. Parábola cóncava, forma de U. Y un detalle para los que os planteéis parábolas de este tipo. No son funciones matemáticas. Repetimos, una parábola solo puede ser cóncava, forma de U para entendernos, o convexa, forma de n para entendernos. No existen parábolas de este tipo, porque no son funciones. Vamos a recordar el detalle, mirad. Esto no se considera función matemática porque, por ejemplo, este valor de x tendría dos imágenes. Aquí tendría una imagen y ese valor de x aquí tendría otra imagen.
Y por definición matemática, cuando dimos el concepto de función, dijimos que la x no puede tener más de una imagen. No son funciones matemáticas, solo dos formas posibles. Pasamos a la siguiente lámina, parte fundamental de este vídeo. Obtener la gráfica de una parábola. Muy sencillo, pero cierto orden matemático. Mirad, a mí me dan esta expresión matemática, nada más echar un vistazo, puedo pensar que es una ecuación, evidentemente es una ecuación, contiene dos incógnitas, contiene x y contiene y sabemos que va a tener infinitas soluciones. La llamamos función y en concreto es una función cuadrática. Si queremos representar esa función, pasos que debéis seguir. Primero, hallamos el vértice. Repetimos, vértice de la función. Nosotros sabemos que el vértice tiene dos coordenadas, un valor para la x y un valor para la y. Vamos a recordar. Para hallar el valor de x disponemos de una formulita, menos b partido de 2a. Nos venimos a la expresión analítica, vemos que b vale menos 2, luego menos 2 quedaría 2 y entre 2a, evidentemente a valdría 1. 2 por 1, 2, partido de 2. 2 entre 2, 1, la x del vértice toma el valor 1. Hallamos el valor de y. Os recuerdo que hay una fórmula matemática, pero sentido común. Si ya sé lo que vale x, me vengo a la expresión analítica, donde pone x ponemos 1. Me quedaría que y es igual a 1 por 1 al cuadrado, menos 2 por 1 y menos 3. Operamos la expresión, preferencia a la potencia, 1 a la 2, 1 por 1, 1, menos 2 por 1, menos 2 y menos 3. Operamos la expresión, 1 menos 2 menos 1, menos 3 menos 4. Tenemos el vértice de la función. Representamos el vértice. Punto 1 menos 4. Nos llevamos el vértice al eje de coordenadas x1 y menos 4. Vértice de la función. Segundo paso. Una vez que tenéis el vértice, trazáis el eje de simetría. Eje de simetría de la parábola. Y vamos a recordar, lo vimos en el primer vídeo, el eje de simetría es una recta imaginaria que pasa por el vértice y es paralela al eje y. Esa parábola tiene su eje de simetría, que sería esta línea punteada. Eje de simetría. Tercer paso para representar la parábola. Tabla de valores. Vamos a formar la tabla de valores, pero sentido común, mirad. Para hacer la tabla de valores, consejo que os doy. Debéis dar a la x los siguientes valores. 2 por la derecha del eje de simetría, 2 por la izquierda. Es decir, el eje de simetría pasa por ese valor de x, que es 1. En la tabla de valores, 2 por la derecha, 2 por la izquierda. Luego tomaría 2 y 3 para la x por la derecha y 0 menos 1 por la izquierda para hacer la tabla de valores. Motivo, sentido común. Lógicamente, si la parábola es simétrica respecto de ese eje, vamos a comprobar que cuando hallemos la imagen del 2, en este punto la x vale 2, tiene que dar igual que cuando la x vale 0. La imagen del 3 se encuentra a una distancia de 2 unidades respecto del eje, va a ser igual a la imagen del menos 1. Imagen de 3 e imagen del menos 1 deben ser iguales. Imagen del 2 e imagen del 0 deben ser iguales. Y si no lo son, hemos hallado mal los valores de y. Vamos a comprobar. La x vale 2. Me lo llevo a la función. 2 a la 2, 4. Menos 2 por 2, menos 4. 4 menos 4, 0.
menos 3 daría menos 3. Vamos a ver si el 0 tiene la misma imagen. 0, 0, menos 3. Perdón, estamos en el 0. Imagen del 3. 3 a la 2, 9 por 1, 9. Menos 2 por 3, menos 6. 9 menos 6, 3. Menos 3, 0. Debe coincidir con la imagen del menos 1. Menos 1 a la 2, 1. Menos 2 por 1, más 2. 1 más 2, 3. Menos 3, 0. Nos llevamos los valores al eje. Para 2, menos 3. Para x, 2. Y menos 3. Para 3, 0. Para x, 3 y 0. Para 0, menos 3. Para 0, menos 3. Y para menos 1, 0. Para menos 1, 0. Unimos los puntos. No debéis hacerlo en pico, Se da una curva y aproximadamente, aunque ya padecemos un poco de Parkinson, pero aproximadamente la gráfica de la función sería esa curva. Y como dijimos anteriormente, vemos que es simétrica respecto de esa línea. Tiene un puntito en esta posición, a 2 unidades, otro punto en esa posición. Punto en esa posición, a 1 unidad, punto en esa posición. Resumen al contenido de este vídeo muy importante. La parábola tiene 3 elementos. Brazos de la parábola, punto donde se juntan se llama vértice, línea imaginaria, eje de simetría. Segunda parte fundamental: para hallar la gráfica de una parábola, consejo que os doy, seguid este orden. Halléis el vértice, lo represento, trazo el eje de simetría, lo represento, y para formar la tabla de valores, respecto del eje de simetría, 2 valores por la derecha, o 3, y 2 o 3 valores por la izquierda del eje. Damos el tema por concluido. En el próximo vídeo analizamos dónde corta la gráfica de una parábola a los ejes de coordenadas.